Crespo, Onda Cero. 1:29 minutos de este lunes 16 de marzo. Ya saben que el coronavirus lo copa todo. Y claro, uno de los riesgos es que también nos desvíe la atención de otros peligros a los que nos enfrentamos en una época como esta y que no desaparecen, porque estemos hablando todos del coronavirus. Ya saben, con el estado de alarma se permite que los dueños de mascotas pues saquen a pasear a sus perros, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando salimos a pasear a nuestros perros? Que nos espera otro riesgo para ellos, la oruga procesionaria. Seguro que han ido a hablar mucho acerca de esa oruga, pero hoy queremos conocerlo todo acerca de este problema que tanto puede ser para la salud de nuestras mascotas como para nosotros mismos. Vamos a hablar con el entomólogo Jesús Gómez, que está ya al otro lado del teléfono. Jesús Gómez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Pues encantados de charlar. Primero, encantados de charlar de otra cosa que no sea el coronavirus, ya también lo digo, ¿eh? Pero que, claro, hay veces que desvía la atención y que nos olvidamos de otros riesgos como el que tenemos en esta época, que es el de la oruga procesionaria. ¿Cómo andamos este año de oruga procesionaria? Bueno, pues sí, la verdad es que este año ha habido bastante, vamos, se ha producido la bajada de las orugas de los pinos, pues bastante pronto, ¿no? Bastante anticipado, sobre todo debido a la climatología, ¿no? A las buenas temperaturas que hemos tenido, ¿no? Bueno, vamos a empezar por el principio. Vamos a explicar qué es la procesionaria del pino. Bueno, pues básicamente comentaros, bueno, pues eso, que el peligro realmente está en la oruga. Es la procesionaria del pino, el nombre científico es Taumetropoea pitiocampa, ¿vale? Y bueno, pues es un lepidóptero, es una mariposa de hábitos nocturnos, familia Notodonthidae. Y bueno, pues estas orugas pues se alimentan principalmente de pinos, de diferentes tipos de pinos. Y bueno, pues básicamente tiene un ciclo anual que se repite y se repite, ¿no? Sí. Entonces, ahora mismo, bien se ha anticipado, ¿no? Porque empezó en febrero aproximadamente, ya empezamos a verlas bajar. Pero ahora mismo está terminando de bajar. Sí. Entonces el peligro sigue estando ahí, ¿no? Sigue presente. Pasan todo el verano, es decir, pasan aproximadamente abril y mayo y junio en crisálida en el suelo. Sale el adulto en verano, en los meses de junio, julio y agosto, y empiezan a realizar puestas en las acículas de los pinos. Y entonces, bueno, pues como toda oruga de mariposa, bueno, pues tiene diferentes estadios larvarios, ¿no? La procesionaria del pino pues tiene 5 estadios larvarios, ¿no? No hay ningún peligro cuando son pequeñitas, es decir, del estadio larvario L1 que llamamos nosotros hasta el estadio larvario L3, que lo consiguen aproximadamente en 30 días, no hay ningún peligro. El peligro empieza a partir del tercer estadio, en el que ya desarrollan pues lo que se llaman tricomas, ¿no? Sí. Tricomas que son como, lo habéis visto ahí en la imagen, son como pequeños dardos, pequeñas lanzas. Fijaos, esa imagen es muy representativa, ¿no? Sí. Al microscopio de lo que a lo que nos estamos enfrentando, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, pues sobre todo pues empiezan a hacer sus bolsones en los pinos. El bolsón va aumentando de tamaño a medida que las orugas van creciendo de tamaño también. Y además, si os fijáis, eligen las mejores zonas del pino, ¿no? Las más soleditas, en fin. Claro. Y a partir de los 30 días, cuando ya están en el E4, ya son grandecitas, pues en función de la climatología, pues ya regulan su crecimiento y tal. El problema, ¿qué pasa? Es cuando llegan ya a su estado adulto, las orugas, a su L5, a su tamaño L5, y descienden del pino. Claro. Que es cuando no las podemos encontrar en la
en la calle, ¿no? Claro, que vemos toda esa fila larga, por eso se le llama oruga procesionaria, ¿no? Parece que van en una Eh, procesión, todas las orugas, una detrás de otra, buscando también, bueno, pues eso, descender del pino, ¿no? Eso es, eso es. Se llama procesionalidad, bueno, pues por eso, porque hacen como una procesión, ¿no? Mm, Y entonces, ¿para qué descienden del pino? Pues simplemente andan buscando un sitio donde crisalidar, donde hacer enterrarse, su sí. capullo para transformarse posteriormente en adulto, en mariposa, Ajá, ¿vale? Entonces, el peligro radica en las zonas, sobre todo urbanas, donde hay pinos. claro. Porque procesionaria la tienes en el monte, en fin, y sobre Sí. todo en la zona norte de Madrid, pues claro, hay bastante. Donde hay pino y es muy probable ver esos bolsones blancos ahí alerta, porque Exacto. en esta época no hay ni que acercarse a todas esas zonas donde hay pinos y tratar de evitarlas al máximo posible porque tiene muchísimos riesgos. Decía Jesús, esos tricomas, vamos a empezar por nosotros. Hmm. Hemos visto algunas imágenes pues de cómo reacciona la piel, urticarias, o sea que sí que nos afecta a nosotros como personas, que tenemos pensamientos solamente a las mascotas, pero ¿cómo puede afectar al ser humano? Pues vamos a sí, no solamente es la oruga en sí, sino por ejemplo los bolsones o Mm, las zonas también donde han pasado, ¿no? Van dejando restos ah, claro. y van dejando todos estos tricomas que nos pueden afectar. Claro que aunque no veamos la oruga, si han pasado por ahí, se han quedado esos tricomas pues en el suelo, etcétera, eso ya puede tener reacción, ¿no? Claro, Ajá. exacto. Tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo si hay pinos en zona cerca de donde vivimos, pues intentar no pasar por debajo de ellos, Mm, ¿eh? Porque en días de viento, por ejemplo, pues al agitarse los bolsones, pues claro, están lanzando sí, todo este está tipo de cayendo. pelillos Mm. al aire, ¿no? ¿Qué Eh, produce en nosotros? pues puede producir pues desde alergias, urticarias, abones, en fin. Mm, eh, Sobre todo lo notaremos por partes, por ejemplo, como el cuello. mm, El cuello, las manos, es decir, las zonas donde la piel es más sensible, ¿no? Más sí. delgadita, por decirlo de alguna forma, pues sí, notaremos ese tipo la Mm, aparición de ronchas, ¿no? Además sí. pican bastante Ujú. y son bastante molestas, claro. Bueno, eso en nuestro caso, pero siempre se ha hablado de que suponen un gravísimo riesgo para nuestras mascotas. También durante esta conversación, a través de nuestra emisión en Facebook Live, estamos viendo algunas imágenes que son, bueno, pues Sí, fuertes, pero es que los daños pueden ser muy graves para las mascotas. ¿Qué les provoca a ellos, a los perros en este caso? pues sobre todo lo que les puede producir es necrosis. Tú ten en cuenta que, claro, el perro va a oler, Mm, va a oler o incluso puede lamer o morder, coger alguna oruga, tal. Entonces, claro, se lo lleva directamente a las mucosas, ¿no? Con mm, lo cual, pues claro, sobre todo el peligro que corre es que puede producir necrosis en lengua, obstrucción en la faringe, en fin, sí. En las vías respiratorias, en las ¿no? vías respiratorias, exacto. Mm, Entonces, ahora que estamos con el tema del coronavirus y no debemos salir de casa, pues vale, pero es que salimos con la mascota siempre atada, por favor, o sea, mm. siempre atada, que vaya Evitando con, zonas de pinos, sobre todo. Eso es y una evitar clave, ¿eh? zonas de pinos, Sí, sí. ¿vale? Evitar zonas de pinos, sobre todo en esta época, ¿eh? Las vamos a tener siempre, pues ya te digo, en el bosque, siempre va a estar ahí, y porque Mm. forma parte Del ecosistema, del sí. Ujú. ecosistema, exacto, ¿no? Y además que es que de este bicho pues se alimentan, en fin, pájaros, en fin, otro tipo de animalitos, ¿no? Mm, El problema viene, claro, cuando hay pinos en zonas urbanas, ¿no? claro. Y hay la presencia pues de estos bosones y las orugas Sí. que descienden al suelo, ¿no? Jesús, Entonces, sí. sobre todo eso, mucha precaución cuando salgamos Mm, con los animales, ¿eh? Evitar, o sea, no llevarlos sueltos mm,
por el riesgo que entraña. Y una cosa, Jesús, bueno, mucho se ha hablado de las orugas procesionarias, muchas son las administraciones que, bueno, tratan de informar. Creo que en este caso tú te has puesto en contacto con tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento de Madrid, porque en sus páginas a nivel informativo tenían algunos errores en cuanto a estas orugas, ¿no? Sí, es normal que pues que haya mucha confusión. Es decir, tenemos que saber reconocer bien y diferenciar qué oruga es peligrosa y qué oruga no es peligrosa, ¿vale? Como norma general para toda la gente, cuando veamos cualquier tipo de oruga, evitar tocarla, manipularla, Y por supuesto hay gente que dice, pues venga, pues me lío a pisarla. Pues también es un grave error, ¿no? Porque este tipo de orugas, cuando sienten amenaza, claro, abren las aberturas que tienen en el dorso, ¿vale? Y lanzan al aire pelillos. O sea, incluso... Y además que es que no, lo que hay que hacer sobre todo es evitarlas. Si están en una zona de paso, pues yo qué sé, cerca de colegios o cerca de algún sitio donde haya paso de personas, pues ponerse en contacto con las autoridades locales, ¿no? Bien policía local o bien ayuntamiento, e informarles del problema, que los ayuntamientos tienen sus servicios para eliminar este tipo de cosas. Bueno, pues como decimos, hoy queríamos hablar acerca de otro problema que también tenemos estos días, esa oruga procesionaria que supone un gran riesgo. Hablaba Jesús Gómez de urticaria para los seres humanos, necrosis para los animales que pueden incluso llevarlas a la muerte por esa reacción en vías respiratorias, etcétera. Así que estamos hablando de algo muy serio, así que precaución más que nunca para también ese problema del que hoy queríamos hablar con el entomólogo Jesús Gómez, a quien le agradecemos que nos haya atendido en esta jornada y que pues nos haya hecho también recapacitar acerca de este otro problema. Muchísimas gracias. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a vosotros y nada, sobre todo la gente que tiene mascotas y sale con ellas a la calle, pues recordarles eso, que vayan siempre con ellas atadas y bueno, pues que tomen las precauciones. Muchísimas gracias, Jesús, y hasta pronto. A vosotros. Adiós. Muy bien, hasta luego. Más de uno. Madrid Norte.